Se confirmó, por otro lado, lo que ya sabíamos. Es que estaba cantado. Le hicieron así. Estoy haciendo con mi mano una señal de cuernos. Cuernitos, se dice, cuernitos. Tenga sus cuernos, le dijeron a Felipe Calderón y a su esposa Margarita Zavala ayer. Y les dijeron, no, no va a haber partido. Se los echaron para atrás. Ahora sí, ya no hay más. No, exactamente. Las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son inatacables. Ahí sí ya no hay. Ni aunque vayan, como dijo el presidente, a la ONU. ¿Te acuerdas que salió en su rancho y les dijo, ahora váyanse, quéjense allá a Nueva York? ¿Eso tampoco entra? ¿Tampoco sirve? No, porque no hay ningún tipo de... alguna resolución o declaración de organismos internacionales no son vinculatorios en México. Uy, ¿se quedaron entonces con las ganas? Sí. Lo que quiere decir que ni autónomos los juzgados, por más que lo presuman. ¿Cómo? Tú dices que estaba cantado, quiere decir que había una línea para la resolución del tribunal. Ah, pero yo porque tengo la mente maquiavélica, chueca, pues yo sucia también. Y morbosa. Porque miren, qué curioso que a México Libre le dijeron, tenga sus cuernotes. Pero ¿qué creen? A la maestra Elba Ester Gordillo le dijeron, va. Sí. No, Regresa la... Pues es una guerrera. Aquí lo hemos dicho siempre, guerrera. Y la admiramos por guerrera. Y a ella le dijeron, ¿sí? habla por ti. Bueno, yo sí le tengo admiración a la maestra. Qué bueno, qué Ha bueno. logrado una carrera meteórica, fulgurante de poder, de dinero, de todo lo ha logrado y ha doblegado a los políticos más entrones de este país. Les ha dicho, A mí sí me espérense. gustaría sentarme con ella a que me dictara para escribir sus memorias. ¿Verdad que es interesante? Es una... Claro, o sí. sea, independientemente de todo, el sindicalismo y demás, o sea, es una cacique sindical, no solamente ha tenido que enfrentar eso a lo largo de su vida, y desde luego el sindicalismo en México se prostituyó hace años, y desde luego hay 1000 historias seguramente muy sucias en la historia de ella, pero además de todo eso tuvo que enfrentar un mundo de hombres. Eso. Y eso también es muy interesante, la manera en cómo una mujer como ella no solamente logra, o sea, acuérdense cómo puso en su lugar a Roberto Madrazo en un momento, o sea, ella misma da el golpe dentro del sindicato de maestros a la anterior, que era Jongitud, y va escalando. O sea, a mí me parece que independientemente, a ver, la política no es de santos y demonios, y en México menos. Yo creo que no hay un político de estos niveles, porque obviamente hay una clase media de la política, donde pues está el que sí le echa ganas, el que tiene principios y demás, pero digamos, de los gallones, ¿no? De los grandes, yo creo que todo el mundo tiene sus historias, un Bartlett por ahí, desde luego el presidente debe tener sus propias historias, lo cual no quiere decir que esté mal, simplemente es la naturaleza de la política mexicana, pero aquí ella tuvo que enfrentar todo eso más la parte de ser mujer. Y después de todo eso, ahora regresa a través de, me parece que es su yerno. Su yerno. Su yerno pues, está presente ahí. Y efectivamente tenemos ahora otro partido que cuando menos tiene la bendición, no sé hasta qué punto, digo, sería muy inocente pensar que no está metida ahí, pero cuando menos tiene la bendición de la maestra. Y ahí lo vamos a tener. Y además es un nombre horripilante. Yo no sé por qué tienen nombres tan feos para los partidos en México. Te faltó un detalle que a mí, otra vez, hay detalles que a mí me hacen subyugar. Le donó un riñón. ¿Te acuerdas a quién? Claro. Sí, es cierto. A su marido. Sí. Sí. A su marido en un acto, pues, de nobleza. Porque perder un riñón significa que tu vida va a estar condenada. Y dijo, va, con tal de salvarlo, Sí. órale. Pero además estando ella muy joven.
Ujú. que tenía toda la vida por delante y después con un riñón, pues no sabes en qué momento te va a fallar el único que tienes. O sea, ahí pensarlo, quizá por un hijo, pero también demuestra ese acto que en ella hay partes en su corazón que sí funcionan como tal. A mí sí se me hace una mujer interesante. Sí, Ya, Eso sí. todo lo demás que digan. Pero regresando al asunto de estos partidos, híjole, yo no sé, yo igual soy muy crédulo en el sentido de sí creo en el INE y sí creo en el tribunal, pero este tipo de decisiones me parece de pronto, no sé, por lo menos para cuestionarlas. Mira, Llegas al de Felipe Calderón, bueno, que es el de Margarita Zavala. Yo estaría de acuerdo que ya no regrese Calderón, tuvo su oportunidad, fue presidente de México, todo ese tipo de cosas. Yo creo que ella tuvo que haberse deslindado de él y yo no sé, habría que ver si realmente la manera en cómo consiguieron los recursos y todo no fue de la manera como se dice lícitamente. Esa es una cosa. Pero lo que a mí me sorprende es el pez otra vez regresa, resultó que el pez por su boca no muere, pero además está comprobado que había ministros de culto de los cristianos metidos en las asambleas y demás. Eso ya es una violación flagrante al Estado laico que está establecido en la Constitución. Simplemente no debía haber prosperado ese partido y ahí está. Y el de la maestra, pues bueno, si logró juntar 1 millón o no sé cuántas firmas entre los agremiados, pues ¿quién le dice que no? Porque no puedes negar los derechos ciudadanos de ese 1 millón de firmas. y te falta uno que también es muy sospechoso, el de Pedro Aces, que también obtuvo su registro Fuerza Social y que sabemos que es un líder sindical que además curiosamente tiene conexiones con políticos muy importantes ahorita, con el propio gobierno. sí. Esos fueron los que obtuvieron recursos, permiso para hacer partidos. Así es de que ya tiene usted más oportunidades por quién Ahora te voy a votar. decir una Más de lo mismo. Quiero comentarles una cosa. Yo personalmente pienso que a una oposición, si llega a organizarse en algún momento, le sirve más que no esté México libre a que esté. Por eso no me parece que fuera como una orden presidencial. ¿Por qué? Porque divides más a la oposición. O sea, al final sabes que el del Bester o del Yerno, el PES y el del sindicato en un momento dado van a encontrar la coalición con Morena. Y así se los digo desde ahorita. Claro. Pero lo que hacía México Libre era dividir aún más esa oposición fantasma que por lo pronto está ahí como en un limbo. Entonces, toda esa gente que iba por México Libre va a tener que encontrar cabida en algún movimiento que se geste opositor al régimen actual. ¿No se van a regresar al PAN? Por ejemplo, ok, que se regresen al PAN, pero entonces aglutinas, cohesionas. Esto era dividir una rebanada más del pastel. Entonces, a mí me parece que conviene a una oposición creciente que no esté México Libre. Pero esa es mi percepción. Seguramente habrá gente muy, muy enojada diciendo que esto ya es una tiranía absoluta. Chely Mejía, Adela, no lo puedo creer. Criticabas tanto a Elba Ester cuando estuvo presa y ahora resulta que estás de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en lo que comentó Manelik, de que es una mujer que salió adelante por su propio esfuerzo y enfrentó muchas cosas. Como dirigente sindical, hizo muchas cosas que no eran adecuadas, se apropió de muchos beneficios que correspondían a los maestros, pero no cambia la imagen que tengo de que es una mujer entrona, es una mujer entrona. No, y hay que decirlo, a ver, claro que tiene 1000 sospechas de corrupción por todos lados, mafias ahí sindicales y demás, pero yo creo que lo importante aquí es, lo que hemos visto que dicen que es justicia, no es justicia, son venganzas políticas. Acuérdense, merecía la cárcel el Bester, claro, pero para que merezca la cárcel tienes que comprobar que hayan sucedido ciertas cosas.
comprobar tus acusaciones. Si no puedes comprobar tus acusaciones, aunque sea el demonio encarnado, no tendría por qué ir a la cárcel. Creo que eso es importante. Entró a la cárcel, ¿por qué? Por la venganza política de Peña Nieto, a quien le había dado la espalda en la elección del 2012. Y curiosamente, le fueron prolongando el juicio, tenía derecho de pasarla en la casa por su edad, o sea, el proceso y demás, nunca se lo permitieron, y una vez que termina el sexenio de Peña Nieto, sale. Eso es un poquito extraño, por decirlo menos. Entonces, ese es el punto. O sea, yo estoy de acuerdo que hay que perseguir la corrupción del sindicalismo, de los políticos, de los caciques, pero si no nos acercamos al Estado de Derecho, lo único que vamos a seguir viendo son venganzas políticas, como la que está sufriendo, lo dijimos hace rato, Rosario Robles, que claro que seguramente, cuando menos por actos de omisión, tendría que ser responsable. No puede ser que eres la secretaria o una gran dirigente de algún organismo importante en México y entra el dinero, sale el dinero, sube, baja y tú no sabías. Obvio no. Pero lo que estamos viendo es venganza política. Y eso ni aquí ni en China es justicia. ¿Me dejas agregar otra cosa? Los propios maestros hablaban bien de ella. Recibieron mejoras increíbles durante su manejo del sindicato, préstamos, sueldos, oportunidades de enseñanza, desarrollo. Bueno, un día hasta camionetas les regaló, de tan bien que les iba. De lujo las camionetas. Homer, de ese tipo. Ajá. Pues sí, ventajas tuvieron. Bien manejados el sindicato, también. Liliana. Fíjate que es un personaje maquiavélico. Yo lo sigo viendo de esa manera. Claro. Y no deja de tener su atractivo. No estoy diciendo que apoye muchas de las cosas que ha hecho, de todas las cosas que se apoderó, todo el movimiento político que ha tenido. Pero si te pones a ver su historia, se ha mantenido en diferentes regímenes y ha tenido ese peso político en decisiones importantes del país, en apoyo a ciertos candidatos y todo. Como se ha tenido esa habilidad y no se la puedes negar. Que sea el personaje que idealizo como a seguir, pues no, tal vez no. Pero no le puedes negar el que se ha sostenido en diferentes gobiernos, el que después de haber salido de la cárcel, a mí me sorprendió las condiciones en las que salió. Realmente se veía hasta rejuvenecida. Yo no sé si todo ese tiempo de encierro le sirvió para revitalizarse, para solucionar muchos de sus problemas de salud, pero sale con los pies firmes. Entonces no deja de ser un personaje que te sorprende. Dora, porque no maquiavélico, hay dos visiones de maquiavélico. Consigues lo que quieres a costa de lo que sea. Pero el maquiavélico está mal entendido como malo, sino es como una persona muy inteligente que desarrolla, llega a lo que quiere, Dora. Que maneja estrategias, pero al revés y al derecho. Eso. No, nada más un comentario. Sí, salió espléndida. ¿Cómo salió? No, a mí me interesaría saber cómo vivió dentro. Eso es lo que hace la diferencia entre una mujer detenida, que no tiene el poder, la influencia, y el respaldo que tenía ella, y ella. Lo importante no es cómo salió, sino cómo vivió el encierro. Eso es lo que hace la diferencia. Es que nunca pisó la cárcel. Ella estuvo todo el tiempo detenida, pero en el hospital. Entonces, en el área hospitalaria. Sí, entonces no es lo mismo dormir en una cama de hospital que dormir en un catre de una celda. Y comer de restaurante y tener tu médico particular y tener sábanas bonitas y tener un baño personalizado. Por supuesto que no. Y Maquiavelo, estoy de acuerdo contigo, Maneli. Maquiavelo era el gran estratega, el mago, el pensante, el poder tras el poder. No como pensante, no como mala, sino como pensante. No, bueno, y con ese ánimo, es decir, el problema es que plantea uno la política como si fuera verdaderamente el Edén, la pureza absoluta. No, o sea, en la política se demuestran, digamos, toda la parte de la naturaleza humana, la ambición, el poder, la envidia, o sea, porque finalmente es donde se desatan las grandes pasiones.
Entonces, ser maquiavélico es ser alguien malicioso, que puede entender, que sabe leer, que sabe cómo negociar. Yo no le veo jamás el sentido peyorativo. Lo que pasa es que hemos como también hecho de blanco y negro la visión que tenemos de la política. Todos los políticos, aunque lo diga el presidente, entran al pantano y se manchan el plumaje, lo cual no quiere decir que reciban dinero, pero de pronto tienes que meter el pie, jugar rudo. Esa es la política, siempre ha sido así la política. Entonces, el hecho de que mi plumaje no se mancha, claro que se mancha. Cualquiera que esté en la política tiene que ser rudo, no es de técnicos. Ajá. Traicionar a quien te llevó muchas veces a ese lugar. ¿Sí? Orlando Morales Espejel dice, ya leí El México Bizarro, buenísimo. Es un libro tan espantoso, México Bizarro. Además hay dos. No sé. 2 libros de México Bizarro. ¿Saben por qué me parece espantoso? Porque sobra material para ese libro. Lo lee uno y le da uno risa, pero ya que lo piensas, que lo cierras y que lo acabaste, dices... Así es México. En la torre. Todo esto sucede, todo esto pasa. Ay, pobre de nosotros. Gabriel México Ruiz. Bizarro 1 y 2. Sí. Gabriel Ruiz, ¿por qué no dicen este par de barbones, defensores de la corrupción, cómo tuvo poder político el Baester Gordillo del CENTE? Millones de cuotas que robaba, compró edificios en Sudamérica. Está en proceso. No robó, eran cuotas sindicales que le correspondían. Es el sindicato más poderoso, ella era la que lo manejaba. Pues ni hablar. Y eso hablamos de su poder político. Esa fue la base de la acusación que le hicieron, malversación de los fondos del Sindicato Nacional. Y sucede que o tiene abogados muy mariachis el gobierno y nunca lo pudo comprobar, o no le encontraron. O solo era darle una lección, que ese es el punto. Claro. Aquí nadie está exonerando a el Baester. Estamos diciendo que claro que tiene enormes posibilidades de ser acusada por 17,000 delitos. El problema es que nadie quiere hacerlo. Y ese es el problema con la justicia mexicana. Deja de ser justicia. Raquel Sánchez, buen día a todos. Una mujer interesante e interesada.